Yo me llamo Juan Antonio Vázquez Rodríguez, tengo 78 años, casi toda la vida la he pasado aquí en San Bartolomé y he ejercido algunas veces de maestro de escuela y otras veces en el bar, pero sobre todo en banca y ahorro. He trabajado en varios bancos y en varias cajas. Y entonces ahora mismo pues soy jubilado, aunque permanece como jubilado de la Caixa en estos momentos. El hecho de que mi padre fuera, además de trabajador de bar y de campo, también lo era de corresponsalía de banco. Y claro, los niños, cuando éramos pequeños, pues aprendíamos lo que sabían los padres. Si los padres trabajaban en el campo, pues había que ir en el campo. Yo de hecho también he ido al campo a hacer algunas cosas en aquellos tiempos. Pero después con mi padre, pues cogía y era el que iba a cobrar las letras, el que le hacía la caja, le llevaba un poco los números de la corresponsalía. Y así pues también tuve esa afición, esos conocimientos. Y ya después, precisamente, de cuando hice la mili en el Sáhara, de la capital de Layún, me fui a la capital de España, Madrid. Y entonces allí terminé la carrera de magisterio, trabajando y estudiando por la mañana, y por la tarde pues estudiaba banca, administración de banca y técnica bancaria. Desde finales del 65 hasta el 60 a finales del 67 estuve en Madrid. Entonces aprobé allí las oposiciones en el banco y allí estuve trabajando, precisamente en la plaza de Salamanca, que ahora está tan de moda el barrio de Salamanca. Y bueno, pues después me vine para acá, después de un par de años, me vine a San Bartolomé. Y cuando precisamente me daban una escuela en Paterna del Río, en Cádiz, pues la gente de la caja vinieron a ficharme. A ver, y entonces escribí a la delegación, bueno, los llamé por teléfono de que pasara a otro compañero, que yo iba a empezar al día siguiente a trabajar. Porque en principio pues yo no entré como empleado de la antigua Caja Huelva, sino como agente comisionista, y tenía que demostrar que comercialmente, aunque ya los conocimientos bancarios los tenía por haber estado trabajando antes en un banco, pues tuve que de alguna manera demostrar que también servía para el asunto comercial. Y bueno, pues hasta la fecha. Lo normal es primero desayunar. Bueno, las cosas lógicas del aseo y demás, y ponerme en marcha. En principio, pues hacía muchas de las labores de aquí de mi casa. Los arreglos, las chapuzas, ¿no?, normales en los mayores, que arreglar un enchufe, lijar una cosa. He hecho también, como tú sabes, cosas de carpintería, ¿no? Salía a pasear todos los días, salgo por ahí a caminar, y en fin, hacer la compra, y todas esas cosas pues conlleva también pues hablar con la gente, en fin, lo cotidiano que hacemos casi todas las personas mayores. Salimos por ahí y en la actividad, así en la asociación, pues organizar muchas cosas como conferencias o cine o teatro o excursiones, muchas, ¿no? Todo ese tipo de cosas pues me ha llevado bastantes años haciendo eso. Ahora mismo estoy un poco más recluido en mi casa porque el trabajo que estoy haciendo es quizá más técnico, y lógicamente me tengo que pasar muchas horas aquí delante del ordenador. Me gusta muchísimo la restauración fotográfica y ahí empleo muchísimo tiempo. Porque a nosotros los de 78 años nos cuesta muchísimo trabajo aplicar las nuevas tecnologías a nuestras aficiones, porque son bastante complicadas, pero que poquito a poco se van superando y se van dominando, ¿no? Y ahí empleo muchísimo tiempo. Y después la catalogación de la fotografía y la información sobre la fotografía, porque para mí eso es una cosa muy importante. Veo una fotografía
Y entonces sentí la curiosidad de llegar al fondo de la cuestión, de quiénes son los personajes, qué es lo que estaban haciendo en ese momento, de qué familia son, por qué estaban allí. Todo ese tipo de cosas pues me lleva muchísimo tiempo estudiando y metido en los archivos, conociendo a la gente, de dónde vinieron. Y ahí pues dedico mi tiempo. Ahora mismo precisamente todo el trabajo que hago está fundamentado en eso. En estas cosas que están pasando, pues muchas de las cosas que me pregunto es precisamente qué hubieran hecho esas personas que yo tengo en la fotografía, en que algunas son precisamente en cuando se estaban ya dando los últimos coletazos la Primera Guerra Mundial. Y entonces sucedió precisamente la pandemia de la gripe española. Y entonces yo os puedo enseñar una fotografía de esa fecha en donde estaban tan campantes, con botellas de marca, celebrando la toma de posesión de las elecciones municipales de diciembre del 1917. Estaban ajenos a ellos porque todavía no habían recibido la noticia de que había una gripe. ¿Y qué hubieran hecho ellos? ¿Qué hubieran hecho ellos? Pues lo que hacían entonces, que es tomar muchas precauciones en aislar a la gente, y campear como pudiera en el asunto de después volver a la normalidad trabajando como negros, porque trabajaban como auténticos bárbaros. Era un esfuerzo que hicieron enorme. Y esas son las dudas que yo tengo en cómo se va a resolver ahora. Yo creo que está muy claro, ¿no?, de que la salud es lo más importante. La salud es lo más importante. La investigación en sanidad, la investigación en educación y la investigación en todo lo que sea conocimiento es más importante que todas las demás cosas. Eso de el sueño americano de millón, casa y coche, como en el programa de televisión, eso es una cosa absurda y estúpida. Porque con eso no llegamos a ninguna parte. Prima lo que estabas diciendo, el consumismo sobre la conservación de la naturaleza. Eso es evidentísimo. Nada más que hay que ver que ya está lleno el mar de mascarillas y de botellas de plástico. Y yo soy el que llevo todos los días la basura ahí, pues veo auténticas barbaridades. Le da igual a la mayoría de la gente. Y eso es una cosa que tenemos que cuidar, porque eso es fundamental. Porque la Tierra tiene una vida, pero que una vida que nosotros formamos parte de esa vida. No que nosotros tenemos una vida independiente, como si es que yo soy independiente. No es independiente de nada. Aquí estamos todos unidos por el mismo vínculo, que es la vida. La vida es una cosa global, universal. Nosotros somos una forma de vida. Y eso es una cosa que tener esa conciencia, que nosotros dependemos de todo lo que nos rodea. Yo estoy más por lo que dicen los suecos cuando nos enseñan sus paisajes, dice, es que no hay basura porque no generan basura. No hay contenedores porque no generan basura. Es que eso es lo que hay que hacer. Es tener cuidado con lo que se hace y prescindir de todo aquello que deteriora el entorno. Nosotros no podemos vivir sin los árboles, porque los árboles son los que generan el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Nosotros no podemos vivir sin los animales, porque los animales forman parte de nuestra vida. Nosotros no podemos vivir ni siquiera sin las piedras, porque aunque decimos que es del reino material, pero también tiene vida, porque tienen también energía. Y eso lo decían gentes como Einstein y compañía,
que saben muchísimo más que nosotros porque eran por lo menos un poco menos ignorantes que nosotros, que somos la mayoría. Pues hacerse mayor es quizá admitir que nuestra vida pues la tenemos que gastar en aquello que suponga un ejemplo a seguir por los que vienen y dejar lo que nosotros sabemos a ellos para que por lo menos se equivoquen un poco menos que nosotros. Que cada etapa pues tiene una forma de vida diferente, hay que adoptar nuevas actitudes ante las situaciones que se nos presentan, que son, como puedes imaginar, de cada vez más deteriorado de nuestro físico, ¿no? Y también de nuestra mente. Nuestra mente pues a mí se va deteriorando poco a poco hasta que ya... Pero yo creo que seguir echándole gasolina a ese motor pues es positivo en el sentido de que, como dice el refrán, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Entonces tenemos que seguir en esa misma línea porque lógicamente todos los días se aprende algo nuevo. De alguna manera entiendan la situación que vivimos. Entiende la situación, porque si no, ocurre como está pasando, ¿no? De que hay, en algunos casos, se hacen con los mayores cosas auténticamente terribles, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Continuamente. Y después, yo creo también que el hecho de que nos comprendan, de que nos comprendan a nosotros, pueda serle útil a ellos. O sea, que lo que hemos vivido les sirvan a ellos como una manera, como decía antes, de no cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros. Y después esa adaptación a cada momento del ser humano, de las personas mayores, desde luego no estamos preparados para eso, no se nos prepara para ello. Yo creo que la educación que se está dando es para el momento, para usar y tirar. Y yo creo que las cosas se tienen que ir haciendo para que cuando llegue el momento de que uno no esté habilitado para hacer ciertas cosas por su deterioro físico o psíquico, pues que esa persona tenga también elementos en su conocimiento para poder ver las cosas de otra manera. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Stephen Hawking, que estuvo hasta los últimos segundos de su vida con ELA, produciendo fantástica historia, que ahí está su libro, que es una maravilla de exposición de conocimientos extraordinarios. Bueno, yo creo que cualquier pueblo es bueno, porque los pueblos todavía tiene por lo menos la cultura de la cercanía. La gente son conscientes de que esas personas mayores pues son su abuelo, su tío, abuelo, su bisabuelo, y eso es una religión. O sea, mis nietos pues, con su abuelo, con su abuela, pues mi nieto nada más que aparece por ahí, inmediatamente me viene aquí, me coge de la mano y me va llevando a los sitios que él quiere estar y hacer. Y claro, pues esa cercanía que tenemos los mayores con las generaciones más jóvenes, pues una cosa que no se pierde hasta el último segundo.
en los pueblos yo creo que es el sitio ideal para que estén la gente mayores. Y además para que se recupere también los sitios rurales, ¿eh? Los sitios rurales, la calidad de vida no tiene nada que ver, ¿eh? Como antes te explicaba, yo me vine de Madrid porque huí de Madrid. Madrid pudo conmigo, porque yo lo único que hacía era trabajar y estudiar. Y aunque me lo pasaba bien también los fines de semana, cogí un estrés tan enorme, no pedí ni el paro siquiera. Cogí y me vine para mi casa. Concretamente San Bartolomé, pues en lo que se refiere a los mayores, pues tienen las instalaciones del centro de día, y cuando yo estaba en la asociación teníamos también un local, hacíamos nuestras actividades y lo pasábamos muy bien, organizábamos muchísimas cosas y eso. Ahora en ese sentido la cosa está más porque ha pasado todo a depender de las instituciones, ¿no?, oficiales. Pero yo creo que en ese sentido ahí se falla, porque los mayores deben tener un poco más de autonomía y ser ellos siempre lo que respecta a su vida, que ellos sean protagonistas, no personas a las que son cuidadas.